Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Presas políticas se castiga realmente con saña. Esta semana el equipo de monitoreo y documentación de Caleidoscopio Humano ha confirmado la desaparición forzosa de 6 mujeres más cuyos nombres se añaden a los más o a las más de 100 presas políticas que Venezuela tiene en estos momentos dentro de las cárceles. Y no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de activistas, estamos hablando de ciudadanas, estamos hablando de madres que simplemente decidieron ejercer su derecho a expresarse después de esa farsa, de esas elecciones ridículas, ese circo con el que Nicolás Maduro trataba de maquillar lo que estaba ocurriendo realmente en Venezuela con estas últimas elecciones del 25 de mayo. Y ya son, como les digo, más de 100 mujeres presas políticas en Venezuela. Muchas han sido víctimas de tratos crueles, de aislamiento prolongado y hasta de abusos sexuales como forma de ese castigo y de control. Un patrón sistemático por el que ya ha sido documentado por varios organismos internacionales, como por ejemplo, que yo recuerde, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y otras organizaciones también humanitarias. Y mientras el mundo pues parece que estamos un poco dormidos o anestesiados, este régimen trata de seguir burlándose. El CNE acaba de anunciar elecciones municipales para este 27 de julio. ¿Y por qué lo hacen el 27 de julio? Bueno, pues porque de forma irónica, como solamente pueden hacer ellos, esto coincide con un día antes de cumplirse el año de las elecciones generales del 28 de julio del año pasado, que fue el robo electoral más grande que ha tenido la historia y por el cual el Palacio de Miraflores tiene un ocupa sistemático con todo su grupo, que es Nicolás Maduro. Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Gaby Boada. Ella es periodista, investigadora, profesora universitaria, defensora de los derechos humanos y directora además de Caleidoscopio Humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por poner la lupa en esta diferenciación de lo que ha sido la más cruenta ola represiva en Venezuela y esa lupa diferenciada además por género. Quisiera preguntarte, porque uno puede pensar, bueno, la represión es igual para hombres que para mujeres, pero tristemente las mujeres sabemos que cuando se trata de imponer fuerza, de tratar de imponer patrones, puede ser algo muy diferente. ¿Qué diferencia hay entre la represión que viven los hombres y la que se ejerce contra las mujeres en Venezuela? Sí, justamente llevamos a cabo este trabajo de esa mirada diferenciada por razones de género, precisamente por todas las condiciones inhumanas en las que pueden estar viéndose sometidas distintas mujeres en Venezuela y más en estas olas represivas. Sabemos que el año pasado se incrementó esta lista de personas presas por razones políticas, pero también sabemos que de alguna forma no se ha evidenciado, no se ha visibilizado de manera correcta y pertinente lo que ha sido la situación de las mujeres. Como bien dijiste, no solamente la misión de determinación de los hechos para Venezuela, sino también organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la misma ONU en sus recientes informes han hecho una alarma o realmente han puesto el ojo en lo que significan las detenciones arbitrarias para mujeres, porque ya es conocido que por solo ser mujer viven situaciones y abusos. Claro, violaciones, abusos sexuales, violaciones sexuales, abusos sexuales, que de alguna forma la condición, además de ser prisionera política, agudiza estos riesgos. Hablamos digamos que es muy notorio saber los abusos sexuales, precisamente por nuestra condición de mujer, pero hemos visto a través de los últimos años los patrones diferenciados que de alguna forma siguen invisibilizando. Y es porque como las mujeres guardamos
nuestra identidad, digamos que somos muy cautelosas a la hora de denunciar precisamente por No, hombre, es que estas una denuncias. madre, una hija, una esposa que encima que esté presa sufre este tipo de violaciones sexuales, no todo el mundo está preparado para poder salir No, y hablar claramente de lo que ocurre. Y esto es una sintomatología de cualquier uso de la violencia sexual en crímenes de guerra. Lo vimos, por ejemplo, en Israel hace poco tiempo, cómo la ONU total. tardó en reaccionar para aceptar las violaciones que había habido de Hamas a mujeres israelíes y lo que le costó a muchas mujeres israelíes salir de su drama personal para poder denunciarlo. Ahora, quisiera preguntarte, Total. dentro de ese cartel de delincuentes que están disfrazados de gobierno, como es en Venezuela, ¿cómo responde el sistema judicial venezolano? Si es que existe alguna vía legal en estos momentos que se pueda señalar, ¿cómo responde hacia eso? Muy buena pregunta, porque resulta que en Venezuela tenemos una ley que justamente, digamos que favorece a las mujeres, ¿no? De violencia contra la mujer. Y esta ley es sumamente una letra muerta más a las Claro. que ya Ujú. a todas las que tenemos. Y además de estas advertencias de todo lo que puede sufrir una mujer en confinamiento, en situación de detención arbitraria, pasan como si nada, ¿no? O Ujú. sea, no hacen esa diferenciación por género, tampoco una de las cosas que notamos en esta investigación fue justamente, ponemos 6 mujeres presas políticas, más de 100, pero ese más de 100 no es porque tenemos cifras inconsistentes o no es porque no pudimos verificar, sino todo lo contrario, que muchas mujeres y familiares de estas mujeres nos han dicho, mira, no estamos dispuestas a denunciar porque de alguna forma queremos tratar de llevar nuestro caso bajo perfil porque precisamente somos madres, porque pues, bueno, precisamente han sufrido distintas violaciones por razones de género. Entonces, esto hace que digamos que todo el sistema de justicia no esté diferenciado por género. Y otra de las cosas importantes en razón de tu pregunta es justamente que en Venezuela existen 6 centros penitenciarios mixtos, ¿verdad? Y Ujú. una cárcel de mujer. Y estos centros penitenciarios cada vez están más sobrepasados, el confinamiento resulta un poco inadecuado o bastante inadecuado para las condiciones de las mujeres o que requieren las mujeres. El tema de salud sexual y reproductiva es inexistente, el tema de incluso para las visitas, ¿no? Cuando ya se reconocen que estas mujeres están en estos centros, para las visitas llevar algunos implementos de salud sexual y reproductiva es todo un reto. Y además de todo lo que implementa precisamente para no hacer una posibilidad de dignidad dentro de estas cárceles. Ahora, yo quisiera preguntarte, Delcy Rodríguez, la actual vicepresidente ejecutiva sancionada por la Unión Europea, por Canadá, el caso de Cilia Flores, ligada al escándalo de los famosos narcosobrinos puestos en libertad, etcétera, etcétera. Iris Varela, por ejemplo, a quien se le acusa además de tener medidas represivas dentro de las cárceles venezolanas. ¿No existe una doble moral asquerosa entre estas mujeres que, aunque sean ratas dentro de ese cartel, no dejan de ser mujeres? ¿Esa condición de mujeres de alguna forma no les hace estar señaladas de la doble moral? Sí, precisamente tanto la administración de Nicolás Maduro como la anterior administración de Hugo Chávez se declaraban gobiernos feministas, ¿no? Se declaraban además protectores de las mujeres. Y no solamente estas figuras femeninas que hay dentro del tren ministerial, hemos visto que hay una contradicción, sobre todo en materia de derechos de las mujeres. Nosotros hemos advertido no solamente en la condición de las mujeres presas políticas que sufren, además de todas estas violencias que ya mencionamos, sino también que no existe un adecuado
trato diferenciado por razones de género, y que además el estigma y la discriminación se acentúa por razones de género. Y esto lo vemos no solamente en estas figuras mujeres dentro de los tres ministeriales, sino también en un gobierno que supuestamente se declara feminista. Quisiera preguntarte específicamente sobre el caso de Rocío San Miguel, de esta activista de derechos humanos que recuerdo que fue el año pasado, a principios de año, que fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía cuando estaba con su hija a punto de viajar al exterior. Esa ha sido una de las desapariciones más sonadas que existen. ¿Qué se sabe de este caso? Sí, justamente el caso de Rocío de alguna forma también ha evidenciado otros casos horribles que han estado invisibilizados, como el caso también de Mirléndez Benítez. El caso de Rocío, lo que se sabe es justamente lo que ha visibilizado, digamos, el régimen a través de los medios de comunicación del Estado, ¿no? Lo último que se supo de Rocío fue que sufrió una dolencia de salud en su hombro derecho, y que a través de unas fotos que evidentemente estigmatizaban, porque nosotros como organizaciones de derechos humanos y especialistas también en temas comunicacionales, al ver una Rocío fuerte y Ajá. verla justamente débil, demacrada, incluso con bajo peso, sin saber nunca más de las condiciones de salud de Rocío, y dejaron filtrar esta fotografía donde evidentemente se le estaba haciendo un chequeo médico, y este es el momento, eso fue en diciembre, y este es el momento que no se ha aceptado que Rocío, además de tener la operación que amerita de su hombro derecho, no se ha aceptado una medida humanitaria que además ella pueda tener el reposo con el cuidado de sus familiares, el reposo en su casa, que lo amerita estrictamente por la situación que presenta de salud. Otra de las cosas, las últimas cosas que supimos de Rocío fue, bueno, estas declaraciones nefastas, medios de Yeah. comunicación, en las mismas ruedas de prensa, que se pensaba sacar a Rocío a operarse, y que, bueno, se iba a hacer toda una operación para sacarla de prisión. Sin embargo, los familiares de Rocío nada más la puede ver su hija. Los abogados tampoco tenían audiencia ahorita el 23 de mayo, y la audiencia sencillamente ni se canceló ni nada, sino que no se dio. Y no se dio porque, bueno, también había una coyuntura de estas detenciones arbitrarias que vimos en esta última ola antes de las elecciones regionales. Quisiera preguntarte, para todos aquellos que todavía siguen dudando de la clase de narcorrégimen que hay en Venezuela, yo sé que el presidente Pastrana, que vamos a tratar de tenerlo mañana con nosotros, ha escrito unas cartas junto con el grupo Ideas, se piden pruebas de vida, se exige además al régimen de Nicolás Maduro que respete los derechos humanos, pero ¿qué se le exigiría a esta comunidad internacional? No sé, hasta el Vaticano, si quieres, grupos de derechos humanos, cortes penales, para que esto de alguna forma cuente con una represión por parte también de estos estamentos contra el régimen de Maduro. Sí, yo creo que estoy convencida, además, que todos los informes de derechos humanos que han sido públicos, que se tienen acceso, todas las violaciones de derechos humanos que además han sido documentadas y presentadas incluso ante la Corte Penal Internacional, son muestras fehacientes que en Venezuela la violación de derechos humanos es sistemática, de alguna forma no se disminuyen, sino que aumentan, ¿no? Y a medida en que digamos, de alguna forma ven las amenazas con la salida del poder, se acrecientan estas violaciones de derechos humanos. Y yo creo que ya la comunidad internacional tiene suficiente prueba. Las organizaciones de derechos humanos locales han hecho el esfuerzo, y seguimos haciendo el esfuerzo, seguimos documentando, seguimos visibilizando en terreno, a pesar de los riesgos que sabemos que corremos.
y ya tienen información concreta y pertinente, incluso con contacto de familiares. Ya es momento de alzar la voz contundente. Pues Gaby, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que quede claro que Rocío San Miguel no solo representa una voz crítica, representa a miles de mujeres valientes que se niegan a rendirse ante la injusticia. Hoy está encerrada entre esos muros fríos, solitarios, y quizá además hay que añadir a estas mujeres Lourdes Villarreal, Yalida Mendoza, Naomi Arnaudes, Nélida Maita, Iraida Caromoto, Catalina Ramos, que son esas 6 que se sumaban a las 100 que ya están allá. Pero bueno, su voz puede ser silenciada, pero nosotros tenemos micrófonos abiertos, cámaras abiertas, y el mundo tiene que saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Gracias, Gaby, por ese excelente trabajo. Gracias a ustedes. Y nosotros, señores, seguimos. No vamos a callarnos frente a la injusticia, porque si no, dejaríamos de merecer la libertad.